Armando, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte nuevamente. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros en un tema que es, bueno, súper interesante. Sí, es bastante entretenido, atractivo todo lo que está relacionado a los pueblos originarios, sobre todo para los que trabajamos en el mundo del turismo, lo cual nos ayuda mucho a poder crear de mejor manera productos que estén relacionados con la idiosincrasia, con la tradición, la esencia de cada país. Eso es uno de los elementos bastante fuertes y atractivos que le da a los pueblos originarios. Así es, bueno, bienvenido aquí a 360.travel. Es un placer para nosotros tenerte aquí como columnista y bueno, disfrutar de todos tus conocimientos, tus saberes, pero queríamos saber un poquito más acerca de tu experiencia en el sector turístico. Mira, te comento, a grandes rasgos ya tengo casi 15 años de experiencia en el mundo del turismo. He tenido la suerte de trabajar de guía, de expedición en diferentes áreas, hotelería, crucero, tráfico, transporte, un poco de todo, por así decirlo. Ha sido un camino bastante largo, pero bastante entretenido. Y como siempre digo y me enseñaron por ahí un mentor, me dijo: Armando, si después de 30 años trabajaste en lo que te gustaba, nunca trabajaste, ya prácticamente ya estabas de vacaciones, por lo cual considero que he estado casi 15 años en vacaciones en este rubro. Experiencia en docencia, experiencia en consultoría, de profesión vengo del área de la publicidad, del diseño gráfico, lo cual me ha permitido aplicar de mejor manera los conocimientos para la promoción y la creación de productos en general. Seguramente vas a hacer un gran aporte para aquí, para nuestro canal 360 y para, sobre todo, nuestra audiencia, aquellos que están vinculados netamente al sector turístico. Así que bueno, feliz de tenerte aquí. Coméntanos de qué pueblos originarios o naciones originarias vas a charlarnos hoy. Mira, les voy a hablar a grandes rasgos un poco de todo. ¿Qué quiero decir? En Chile tenemos una gran cantidad de pueblos originarios, pero también hay ciertas confusiones con algunos pueblos e incluso nombres. Comenzando en la zona norte, yendo hasta al extremo sur, tenemos pueblos originarios aún vigentes y reconocidos por el Estado, y otros que ya están extintos, a lo cual también tenemos dos tipos de pueblos originarios en Chile o en muchas partes del mundo, que realmente son los nómades, y tenemos los pueblos originarios sedentarios en ese aspecto. Bien, ¿por cuál vamos a comenzar? Y también, si más adelante nos puedes comentar cómo es la situación actual vinculada al COVID, cómo están tratando este tema, porque habíamos leído nosotros las semanas anteriores que Chile tiene algunas partes, algunos sectores en donde están pensando en volver como a un estado de sitio y que también están tratando de reducir nuevamente el horario de circulación. Mira, todo lo que está relacionado a lo que es COVID lo vamos a ir viendo a medida que me vayan preguntando. Yo los voy a ir actualizando en forma permanente. Pero mira, principalmente con los pueblos originarios, en el norte de Chile tenemos principalmente 4 grandes pueblos originarios. Que están los aymara, están los famosos quechuas, los atacameños, que le dan el nombre, tiene mucho sentido en el nombre a la zona de San Pedro Atacama alrededores, los coya y los diaguita. Las características que tienen estos pueblos originarios en el norte, en comparación sobre todo con la zona sur, como ahí bien están mostrando las imágenes, son muy radicales en su forma de vida, en su forma de la economía, de que vivían, de cómo se desplazaban, incluso los territorios. Por ejemplo, en el norte, todos los pueblos aymara habitaban sobre todo en la zona del altiplano. Por eso es muy común que pueblos aymara estén relacionados o vengan de Bolivia, de la parte norte de Argentina y también un poco de Perú. Estos también antiguamente convivían, estaban en alguna forma relacionada con el imperio incaico.
Pero los más grandes, por ejemplo, en el norte de Chile, que son famosos, son la cultura chango. No es que sea un pueblo, es una cultura. Cuando hablamos de tipos de pueblos, algunos de estos pueblos son, lo vamos a poner un ejemplo muy simple, es una familia en que tiene diferentes primos. Y esos derivan en algunos nombres. Ocurre mucho en el sur, por ejemplo, con los pueblos, la cultura mapuche, que tienen de diferentes derivados. Y en el norte, por ejemplo. En el norte, por ejemplo, los ataquemeños tenían un idioma que es el kunza. Ojo, mucha de esta información sobre los pueblos originarios, hay mucho que es mito, otro que es realidad, debido a la poca y escasa información que hay respecto al uno. Eso también está relacionado y se va sabiendo más a cada vez que se hacen más estudios arqueológicos, antropológicos. Ayuda a, por así decirlo, a esclarecer la verdad de algunos de estos pueblos. Por ejemplo, los del norte estaban muy relacionados con la agricultura, la ganadería. Ellos vivían, era fundamental vivir en comunidad, trabajar en comunidad para crear canales y para poder así derivar el agua a ciertos oasis donde tenían sus plantaciones. En el norte, de hecho es muy común, cerca de la zona de San Pedro Atacama, al norte, el poblado Aiquina, Toconce, Caspana, se puede ver muy bien cómo vivían estos pueblos originarios antiguos, que mantienen sus tradiciones hasta el día de hoy, en que todo la agricultura, todo va en terrazas, lo hacen por regadío, por obviamente utilizar la gravedad, entonces eso va regando todo lo que conlleva un valle o un famoso oasis en San Pedro de Atacama. Por eso gente ahí, cuando están en el norte, se sorprenden ir caminando a la mitad del desierto, que no se ve nada, pero entran en una quebrada y es un oasis, por eso plantan diferentes elementos. Las construcciones hasta el día de hoy también mantienen los mismos elementos de los cuales eran antaño. Muchos de estos pueblos tuvieron en alguna medida contacto con los primeros españoles, pero ellos también tenían una fuerte comunicación y trabajo, entre comillas, con algunos sectores específicos con el periodo incaico. Esto ocurre en el norte. Ya más al sur, por ejemplo, en la zona de Coquimbo, lo que es famoso el Valle del Elqui, ahí ya tenemos uno de los pueblos originarios que hasta el día de hoy mantienen que están reconocidos actualmente, que son los diaquitas. Estamos hablando que ellos, un gran común denominador que tienen todos los pueblos originarios, que ellos para ellos es muy importante la comunicación y la conexión que tienen con la naturaleza, con la tierra. Es muy, muy importante, y eso en general lo tienen todos los pueblos originarios de Chile. Piensen que vivían de diferente manera, comían diferentes cosas, pero en eso tenían su relación. Bien, me parece muy interesante, Armando, esto que nombrabas al principio de cómo los pueblos originarios no pertenecen a lo que actualmente consideramos como países, sino que son civilizaciones que trascendían que trascendían mucho las fronteras, y tal vez en un momento en donde estas fronteras prácticamente no existían. Por eso también es que las historias se empiezan a entrecruzar, sobre todo antes de la llegada de los conquistadores, de los colonizadores, en donde los pueblos originarios pertenecían, como bien lo decías vos, a Chile, pero también a Argentina, a Perú y a Bolivia, y es por eso que encontramos civilizaciones precolombinas que son latinoamericanas, y que encontramos esas costumbres un poquito distribuidas en todos estos países, que son países actualmente, y a partir de ahí vamos a ver cómo se van repitiendo algunas costumbres, algunas creencias, y al mismo tiempo van encontrando, a medida que va pasando el tiempo, derivaciones, modificaciones que ya son como identitarias de cada país. ¿Es así? Sí, así como bien dices, por ejemplo, sobre todo en el norte, los aymaras, los atacameños, ellos venían desde la zona hubo un desplazamiento territorial que se llama, que pasaban desde Bolivia, Argentina, la parte norte de Argentina, el sur de Bolivia, traspasaban y cruzaban hacia lo que era la zona del desierto de Atacama. Y eso hasta el día de hoy mantienen muchas de sus mismas costumbres. No así, por ejemplo, en el sur de Chile, que es muy conocido el caso de los mapuches, por ejemplo, el pueblo, la cultura mapuche. En la zona sur de Chile estamos hablando a la altura de Bariloche, San Martín de los Andes, que son bastante diferentes.
Claro. siendo de las mismas familias, tienen bastantes diferencias. En el norte eso como que se mantuvo un poco más. También cuando estos pueblos originarios traspasaban fronteras, bueno, por así decirlo, fronteras, que era la cordillera, mantenían acuerdos e intercambios comerciales. Eso sí lo seguían manteniendo. Pero también cuando ya ingresaban, por ejemplo, territorio chileno, los aymaras, por ejemplo, con la cultura chango, con los atacameños, tenían similitudes, por ejemplo, en formas de vida, en algunas costumbres, sobre todo el tema de la economía, la agricultura. Y los idiomas también tenían ciertas similitudes, pero no era tanto, como que iba derivando, iba avanzando, evolucionando su lenguaje en el norte de Chile. En la zona centro ya tenemos otro de los pueblos originarios, la zona centro-sur. Vamos a separar norte y sur de Chile para que sea más fácil, porque Chile es muy largo, podríamos estar todo un día hablando ya solo de lo que es la geografía. Tenemos los pueblos principalmente los mapuches, la cultura mapuche, la cahuéscar, la yagán, o la yamana. A ver, en el sur pasa que algunos de los pueblos originarios, ahí como estamos viendo, tiene que ser Lago Budi, esta es la zona de acá, la Araucanía. Muchos pueblos tienen como dos nombres. ¿Qué quiero decir? Algunos, por ejemplo, a los yaganes que están en la Patagonia, en la zona de Tierra del Fuego, los conocen como yamana y otros los conocen como yaganes. Es como tener dos nombres, como tu nombre, tu primer nombre y tu segundo nombre. Tienen esa característica. Los cahuéscar son también los alacalufe, en la zona sur. La cultura mapuche son diferentes tipos de pueblos que van derivados de uno. Por ejemplo, al sur de la zona donde comienza la Patagonia chilena, a la altura de Bariloche, para que se hagan una idea, en la zona de Chiloé, ahí está en la isla de Chiloé, estaban los cuncos, que eran un pueblo originario, que era un derivado de los del norte, que se especializaron y vivieron en los archipiélagos de Chiloé. Ellos se dedicaban principalmente a la agronomía, a la plantación de papa, a la caza, pero caza menor, y también a la navegación. En eso algunos aspectos. También por el otro lado, acá tengo un mapa que se lo traté de enviar, pero era demasiado pesado. Yo no sé si podrán observar de mejor manera. Se puede ver, sí, lo estamos viendo. Por ejemplo, estos van indicando todos los pueblos originarios que tenemos, pero por ejemplo, lo que yo les hablaba, en esta zona tenemos todos lo que son los cuncos, que abarcaban una pequeña zona, pero también estaban relacionados con otro pueblo originario, derivado, que es los poyas, pero no así como por ejemplo ven todo lo que eran los Aoninec, que abarcan toda esta zona, hasta casi Tierra del Fuego. Uh-huh. Entonces también los territorios iban a depender de las condiciones climáticas, de la alimentación. Eso que implicaba que los pueblos originarios se tenían que ir desplazando cada vez más de una zona a otra en busca de alimentos, busca de refugio. Pero eso está determinado también por el tipo de pueblo que son. Como les había comentado, hay algunos que son nómades, otros que son sedentarios. Dentro de los que son los nómades, los que pueden poner aquí el mapa para poder ir viendo de mejor manera. Dentro de los nómades, por ejemplo, están los changos, que eran pueblos nómades canoeros, que principalmente vivían en el mar, en la zona norte. En la zona sur ya tenemos los yaganes y tenemos los alacalufes, que eran caoneros. Pero, por ejemplo, el pueblo mapuche es un pueblo sedentario, principalmente, y es un pueblo sedentario agricultor. Los del norte también tenían pueblos sedentarios agricultores. ¿Qué quiero decir con esto? Dependiendo de la zona, era de cómo vivían, de qué vivían y dónde vivían. Hay algunos de los que se sabe mucho, hay algunos que se sabe muy poco. Por ejemplo, en la Patagonia chilena, los pueblos, los Selknam, los cahuéscar, tenían como la misma lengua, que era la lengua denominada patagona. Pero aún así no se sabe si acierta cuál era su lengua real. Por ejemplo, que me cuesta un poco pronunciarlo, la cahuéscar tenía la aftunza,
que es un derivado. Ahí estamos viendo Selknam, eso es la zona de Tierra del Fuego. Muchos, como yo les decía, al traspasar fronteras, mantenían sus costumbres, pero también al traspasar fronteras y abarcar nuevos territorios, se transformaban en nómadas sedentarios, y eso también influía en su tipo de lenguaje. Ya estamos hablando con el proceso de miles de años en algunos casos. En Chile, Armando, disculpa. Armando, sí, después quisiera que me saques alguna duda que tengo acerca de los ONAS y un artículo que he leído que no sé si será cierto o no, que en sus inicios quienes encabezaban las tribus eran las mujeres, y después como que ha habido un revanchismo entre los hombres y las mujeres, y bueno, han asesinado a todas las mujeres de la tribu y han dejado solamente a las niñas más pequeñas. No sé si tenías ese dato, si es cierto o no, pero lo he leído en un artículo de historia de la Patagonia. Así es, mira, como bien dices, eso, de hecho el otro día hablábamos con gente de Chile 79, lo mismo que les llamaba la atención, eso mismo que tú estás comentando. Toda esta información, ojo, toda la información que nosotros vamos viendo, que vamos leyendo, tenemos que tener cuidado de dónde viene, quiénes son las fuentes, porque como les dije, hay mucha ficción, mucha realidad, está mezclado, pero lo que tú bien dices es así. Por ejemplo, en los pueblos mapuche, en algunas zonas, tenían esas costumbres de raptar a la novia, no asesinarla, pero sí raptarla, dependiendo de la zona. Pero como te digo, eso era así. Lo que tú estabas hablando estaba relacionado con los ONAS, con los Selknam, que están principalmente en Tierras del Fuego, que como todos saben, ellos fueron masacrados. Literalmente los cazaron, los llevaron a zoológicos, los utilizaron como exposición, por así decirlo. Lo que es relacionado, yo recomiendo la lectura de Agostini. Él tiene una fuerte base de datos, información bibliográfica, fotografía, incluso un par de audios, sobre todo los pueblos de la Tierra del Fuego, los pueblos patagones, como se les denomina. Patagones, estamos hablando Cahuéscars, Selknam, Yaganes, Ona, etc. Bien. Perfecto. Armando, mientras hablabas, me iba dibujando en la cabeza cómo habrían podido ser las historias en el terreno, en el territorio de esos pueblos originarios, y me parecía muy interesante esto de analizar siempre una cultura originaria basándose en el tipo de cultura que es, o sea, cómo vivían, cómo se organizaban, cómo recolectaban sus alimentos, y también eso asociado siempre al contexto, porque seguramente el contexto, el ecosistema en el que vivían también influenciaba en sus tipos de costumbres. Y te traigo de esa época hasta la actualidad, porque seguramente también la forma en la que viven muchas comunidades originarias hoy tienen que ver cómo es el contexto nacional, estatal del lugar en el que estén. Sabemos que hay países que tienen mucha más apertura, que incluso han modificado sus constituciones para reconocer a los pueblos originarios, para brindarles más derechos y para protegerlos, sobre todo en el avance del capitalismo, de la apropiación de sus territorios. Y te quería preguntar acerca de eso, un poco acerca de la actualidad, y también asociándolo ya directamente con el programa, ¿cómo es la relación que tienen los pueblos originarios en Chile actualmente hoy con el turismo? Y si las leyes en relación al turismo favorecen a que los pueblos puedan hacerse cargo de esta actividad, y bueno, y cómo se está desarrollando. Mira, en base a eso, haciendo como un paréntesis, como bien sabrá, nosotros estamos pronto a redactar hacer una nueva constitución, y dentro de la constitución se está pidiendo que hayan escaños reservados para representantes de los pueblos originarios. Hoy en día, como les dije, acá en Chile tenemos 9 pueblos originarios reconocidos por el Estado, y es bastante importante. Personalmente considero que un país que no reconoce, no cuida, no protege y valora la identidad, sus orígenes, valga la redundancia, de sus pueblos originarios, no tiene futuro. Sobre todo para lo que nosotros trabajamos, que es turismo, le da ciertos elementos aún más ricos. Cada pueblo, cada país tiene diferentes tipos de pueblos originarios.
y diferentes elementos de riqueza. Pero en Chile tenemos algo que es bastante particular, que en general no se da en muchos lados, que los pueblos originarios de Chile son, por así decirlo, digo, son chilenos, pero también son argentinos, son bolivianos, son peruanos, tienen un poco de todo. Y eso nos permite conocer cómo vivíamos antes, cómo viven ustedes ahora en Argentina, cómo vivimos acá, pero también eso nos va a permitir encontrar eslabones en que diga, oye viejo, tenemos los mismos elementos, por ejemplo, tenemos la misma palabra, comemos lo mismo, etcétera, etcétera. Respecto a los pueblos originarios en Chile, el turismo cada vez está tomando más fuerza. Uno de los elementos más fuertes, un buen ejemplo es lo que hace la cultura mapuche en el lago Budi, donde invitan a los pasajeros a estadías, a realizar actividades tradicionales del pueblo mapuche. Me refiero a alimentación, telar, navegación, charlas de cosmovisión, huerto medicinal, todo lo que está haciendo. Eso principalmente acá en la Araucanía, donde nosotros estamos ubicados, acá al sur de Santiago. En el norte también hay, pero no tanto, lamentablemente como que se ha perdido. Y en el sur es mucho más difícil. En Patagonia es mucho más difícil porque empezando las condiciones climáticas, las distancias, la poca información que hay de estos pueblos originarios. Muchos de ellos fueron erradicados cuando llegaron los primeros españoles a la zona, o los primeros colonos. Entonces los vestigios que quedan es bastante pobre, por así decirlo. Como bien ahí ustedes están mostrando eso, tiene que ser probablemente la zona del lago Budi, donde ahí les recomiendo, pueden hablar con Pablo Calfuqueo de la comunidad Yaguepulli, un muy buen producto turístico que tienen, con charlas, con alimentación, estadías en rucas tradicionales, eso es bastante. Es un buen ejemplo, pero como a tu pregunta, lamentablemente en Chile se hacen elementos o actividades con el pueblo originario, pero no como debería. Nosotros por lo menos nos preocupamos de rescatar eso. Trabajar con los pueblos originarios en eso, una empresa de turismo, es casi como un Indiana Jones. Empiezas a investigar, empiezas a buscar cosas, de repente llegas a elementos o historias que no sabes si son reales, de eso te lleva a otra historia y después avanzas a otra cosa y no te das ni cuenta, ya estás sumergido. Y es bastante apasionante, por eso uno de los ejes de 7 y 9 es el trabajo con un rescate de la cultura, de las tradiciones de los pueblos originarios. Perfecto, bueno, Armando, es muy interesante lo que nos estás contando. Nosotros en otras columnas hemos hablado del turismo también de experiencial, que bueno, que tanto se está hablando ahora, en lo que siempre estamos fomentando aquí, sobre todo cuando se habla de pueblos originarios, tratar de hacer un turismo en el que se puedan aprender las costumbres, donde se pueda vivir la cultura desde adentro y no desde la espectacularización de verlo desde afuera, de ver, como decías vos, cosas como si fuesen separadas, como si los pueblos originarios no pertenecieran a nuestra historia y a nuestro territorio, que justamente es todo lo contrario. Seguramente vamos a seguir profundizando en estas cuestiones porque, bueno, tienes muchísima información. Nosotros tenemos que seguir viajando, pero ha sido un placer tenerte con nosotros. Hemos aprendido un montón y hemos apuntado ahí un par de cuestiones que seguramente lo vamos a sumar en las próximas columnas. Sí, oye, muchas gracias nuevamente, nos vamos a estar en contacto, cualquier cosa ustedes saben que cuentan con nosotros, les vamos a ir informando. Respecto a lo que estaban preguntando, que no quiero dejarlo en el tintero, a lo que es COVID, Chile estamos avanzando bastante en el tema de vacuna. En algunas zonas se habla, estamos avanzando en cuarentena, no cuarentena. Nosotros por lo menos todos los días lunes recibimos los informes y nos permiten saber qué zonas están avanzando a cuarentena o a transición, como estamos acá. Pero también hay partes de Chile, sobre todo en Patagonia, hay lugares que prácticamente ya tienen casi el 100% de su población vacunada, tienen pocos casos. Se ha tomado un poco conciencia, pero ahora nosotros, sobre todo, a la gente que venga a Chile, estamos expectantes de lo que va a pasar a marzo. Ya mucha gente va a volver de vacaciones y ahora van a haber nuevos índices, probablemente cuarentena o en alguna otra parte. Es todo muy variable, es como el virus, va mutando todo casi todos los días. Gracias, Armando, gracias por tu aporte y bueno, seguramente nos vas a estar informando más y sobre todo vinculado a las comunidades y poblaciones originarias de Chile en los próximos segmentos, en las próximas columnas de 360.travel. Te mandamos un abrazo, Armando.
Muchas gracias, un gusto, nos estamos viendo pronto. Hasta la Buen próxima. día.